Muy a gusto. Bueno, pues muy bien. Pues la charla del día de hoy se llama La verdadera belleza. Creo, ¿verdad, Mokshati? La verdadera belleza. Aquí le puse lo verdaderamente bello, lo que realmente es bello. Y para explorar este tema vamos a leer un sutta, una escritura del Canon Pali que se llama el Nanda Sutta. Pero bueno, primero quiero comentarles que ahorita, ya desde que empezó el año, fíjense, ya llevamos desde enero, febrero, marzo, abril, lo que lleva de abril, hemos estado explorando una serie de charlas que se llaman La Palabra del Buda. Y lo que hemos estado haciendo es tomando pequeñas escrituras, pequeños sermones del Buda o pequeñas enseñanzas, directamente de una colección de escrituras muy, muy amplia, muy vasta, que se llama el Canon Pali. El Canon Pali se escribió más o menos unos 300, 400 años después de que murió el Buda, después de que durante muchas décadas, muchos siglos incluso, se estuvo transmitiendo la enseñanza del Buda oralmente. Llegó un momento en el que se escribió y se formó esta gran colección de textos que se llama el Canon Pali. La palabra Pali significa, es un idioma, ¿no? Se llama el Canon Pali porque está en el idioma Pali. Y de ahí pues tenemos 3 grandes secciones del Canon Pali. Una de estas secciones se conoce como la canasta o el conjunto de los suttas. Los suttas podemos decir que son los discursos del Buda, en donde se presume que quien habla es el Buda, ¿no? Quien habla es, bueno, en realidad quien habla es Ananda, que fue el primo del Buda, quien recogió todos los sermones que dio el Buda y, los estuvo, digamos, sistematizando y enseñando y repitiendo a lo largo de los años, hasta que se pasaron en toda una tradición viva de monjes que repetían las enseñanzas oralmente. Entonces, bueno, se presume que que la canasta de los suttas o el conjunto de los suttas son todas estas enseñanzas que recogen los sermones del Buda. Uno de estos pequeños libros que forman parte del conjunto de los suttas se llama el Udana. Udana, la palabra Udana, de hecho, quiere decir exhalación, como hemos repetido en otras ocasiones. Y todos los suttas que vienen en el Udana terminan con un Udana, con una exhalación. Exhalación en el sentido de que el Buda terminaba con un verso espontáneo, inspirado, que le salía como del fondo del corazón, ¿no? Entonces daba una enseñanza, pasa una anécdota y al final el Buda da su udana, da su exhalación, su enseñanza en verso, en un poemita chiquito que concluye la enseñanza del sutta, ¿no? Entonces en el Udana, en este libro que se llama Udana, todas las enseñanzas, todos los suttas terminan con una de estos versos que se conocen como exhalaciones inspiradas o exclamaciones sublimes, podríamos decir, ¿no? Bueno, pues este texto que vamos a ver el día de hoy es un texto que está en este libro, el Udana, y el nombre del texto es el Nanda Sutta. Pero bueno, quiero poner un poquito en contexto el Nanda Sutta para que veamos de qué trata, de qué habla, ¿no? Y primero que nada quiero hablar de que una de las presentaciones tradicionales del budismo o del Dharma es esta que se conoce como el camino óctuple, que probablemente muchos de ustedes han escuchado hablar del camino óctuple. En su primer sermón, el Buda planteó la existencia de esta enseñanza dada en términos de 8 áreas de nuestra vida, en las cuales el Buda nos recomienda ir perfeccionando, ir llevando más allá la expresión de estas diferentes áreas de nuestra vida para ir formando una especie de camino en espiral que poco a poco nos va llevando más arriba hasta la experiencia de la iluminación.
Entonces, algunos de los elementos del camino óctuple empiezan con visión, visión correcta, después emoción correcta, habla correcta, acción correcta, subsistencia correcta, esfuerzo correcto, atención plena correcta y meditación correcta. Estos son los 8 elementos del camino óctuple. Y el primero de ellos es visión correcta, ¿verdad? Es el elemento del camino óctuple que tiene que ver con la sabiduría, que tiene que ver con una comprensión, un punto de vista, digamos, correcto desde el cual podemos percibir o podemos entender la existencia. Decimos que la visión correcta, que es el equivalente de la sabiduría, es la posibilidad de ver las cosas como realmente son. Si han estado unos años practicando el budismo, como es el caso de Laura o de Sabine o de Sharon, ¿verdad? Seguramente han oído varias veces esa expresión, ¿no? Ver las cosas como realmente son. Esa es la sabiduría en el budismo, la posibilidad de que podamos comprender la realidad, ver las cosas como son en realidad, como son realmente. El hecho de que se haga tanto énfasis en esto, de que ver las cosas como realmente son, nos sugiere que la mayor parte del tiempo no vemos las cosas como realmente son, ¿no? La mayor parte del tiempo vemos las cosas nubladas por nuestras propias aflicciones, por nuestras propias preferencias, por nuestros propios gustos y disgustos, por nuestros propios deseos, ¿no? Por nuestra propia historia. Total que finalmente no vemos las cosas como realmente son. Generalmente, dice la enseñanza, generalmente incluso las vemos al revés de cómo son. Las vemos al revés de cómo son. Por ejemplo, generalmente vemos lo que es impermanente, nos gusta verlo como permanente, ¿no? Lo que es insubstancial y más bien medio etéreo, nos gusta verlo como sólido, como si tuviera una existencia última, sólida y absoluta, ¿no? Aquello que no es satisfactorio, que no está completo, que no nos llena, nos gusta pensar que sí es satisfactorio y que sí nos llena y que sí nos puede dar seguridad última, ¿no? Y aquello que es feo, nos gusta verlo como bello. O sea, vemos las cosas, dice la enseñanza del Buda, vemos las cosas al revés. Existe esto que se conoce como las 4 viparyasas. La palabra viparyasa significa una visión al revés o una visión de cabeza. Las 4 viparyasas, entonces, son precisamente eso, que lo impermanente lo vemos como permanente. Lo insubstancial lo vemos como substancial. Lo insatisfactorio lo vemos como satisfactorio. Y lo feo lo vemos como bello, ¿no? Lo que es feo, lo que es repugnante, lo que es estéticamente incompleto, podríamos incluso decir, lo vemos como bello. Y esa viparyasa, la de la belleza, es un poquito la que quiero comentar el día de hoy. Se pueden dar cuenta que entre las 4 viparyasas, 3 de ellas son las que se les conoce como las 3 marcas de la existencia condicionada. O también en sánscrito, las 3 lakshanas. Probablemente han oído esa palabra. Las 3 marcas de la existencia condicionada es esto que caracteriza a todos los fenómenos. Todos los fenómenos que existen en el mundo fenoménico, todos están caracterizados por estas 3 cosas. Primero que nada, todo es impermanente. Nada dura, ¿verdad? Incluso el mismo planeta Tierra, o las rocas más sólidas, o los meteoritos, tarde o temprano se erosionan, se descomponen. Nada tiene una existencia eterna. Nada dura, todo es impermanente. Esa es la primera característica de la existencia condicionada. En segundo lugar, podemos decir que nada tiene una sustancia, una esencia sólida, última, que tiene una existencia absoluta, independiente de las condiciones que le dan surgimiento.
Las cosas son, en términos últimos, son insubstanciales, no tienen una sustancia sólida adentro, no tienen una esencia. Y claro, si nosotros entendemos la característica de la impermanencia, si todo está cambiando, si no hay nada que permanece en términos en el tiempo, nada permanece en el tiempo a largo plazo, pues entonces ningún fenómeno tiene una sustancia que le da una existencia absoluta. ¿Me explico? Entonces, la insubstancialidad y la impermanencia de alguna manera son dos caras de la misma moneda, ¿se fijan, no? Y bueno, la tercera característica de la existencia condicionada es que si las cosas son impermanentes y son insubstanciales, entonces no nos podemos colgar de ellas de una manera que nos satisfagan en términos últimos, ¿no? Tarde o temprano nos decepcionan, tarde o temprano se nos caen, tarde o temprano se nos derrumban, ¿verdad? Entonces esas son las tres marcas de la existencia condicionada: impermanencia, insubstancialidad, insatisfacción. Todo está caracterizado por esas tres marcas. Ahora, la otra, la cuarta vipariasa, la cuarta visión al revés, o la cuarta visión de cabeza, es un poquito más misteriosa, un poquito menos obvia, ¿no? Esta que nos dice que lo que es feo lo vemos como si fuera bello. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Obviamente, esta enseñanza no implica que si nosotros vemos estas flores hermosas que Kemarati estuvo haciendo hoy en la mañana, ¿no? Miren nada más, qué belleza, ¿no? O si vemos un atardecer divino, o unas nubes con el sol detrás, o la luna llena, ¿no? La luna llena que tuvimos hace 15 días, qué hermosa estuvo, ¿no? Obviamente esos fenómenos son muy, muy bellos, son muy hermosos, ¿no? Estéticamente son muy, muy, nos pueden incluso elevar, ¿no? En ciertos momentos, cuando estamos nosotros contemplando algo que es muy bello. Pero esta enseñanza lo que nos dice es que cualquier cosa que experimentamos con nuestros sentidos físicos limitados como seres humanos, cualquier cosa, por más bella que pensamos que sea, no se compara con la belleza con la que experimenta la realidad una mente iluminada, ¿no? Entonces, esta enseñanza tiene que ver con que lo que realmente es bello es lo que está más allá de nuestra percepción limitada desde la mente no iluminada, ¿no? La belleza que vemos desde lo condicionado, desde la mente no iluminada, es como una velita titilante, ¿no? Y tenue en comparación con el sol inmenso que es la belleza de lo incondicionado. Ahora, para ejemplificar esta enseñanza, quiero justamente leerles el Sutta de Nanda, ¿no? Primero, ¿quién es Nanda? Pues Nanda resulta que es un primo hermano del Buda, es hijo de su tía materna y es más jovencito que el Buda. Entonces el Buda va caminando por la India. A lo largo de los años el Buda estuvo enseñando durante 40 años. Iba y venía, ¿no? Entonces, en una de las visitas que hizo a Kapilavastu es su pueblo natal. Y varias veces a lo largo de su historia regresó a su pueblo natal y ahí mismo predicó. Y muchos de sus familiares, su misma madre, su padre, su hijo, se convirtieron en sus discípulos. También sus primos y sus tías y toda la familia extendida, se podrán imaginar, ha de haber sido una familia grande. Todos a la larga se convirtieron en discípulos del Buda. Pero resulta que en una de las veces que el Buda fue a Kapilavastu, se encontró con que se estaban haciendo los preparativos para la boda de su primo Nanda. Se va a casar Nanda. Entonces el Buda llegó y lo vio y el Nanda haciendo sus preparativos y lo agarró del brazo, se lo llevó al bosque. El Buda veía en Nanda un gran potencial espiritual. Entonces le dijo, no, ¿cómo que te vas a casar? No. A ver, vente conmigo al bosque. Aquí en el bosque le rapó la cabeza, le puso una túnica amarilla y le dijo, tú te vuelves mi discípulo. Entonces Nanda, todo así, ¿no? Imagínate que el Buda te dice eso,
pues le haces caso, ¿no? Le haces caso. Entonces Nanda, a regañadientes, pero le hizo caso al Buda y se hizo su discípulo, ¿no? Y se fue a andar los caminos por aquí y por allá, y pues dejó a su prometida, la dejó ahí en Kapilavastu, ¿no? Qué risa te daba, Yanita. Bueno, pues el caso es que aquí es donde viene el sutta de Nanda. El pobre de Nanda está ahí con el Buda, con todos estos discípulos del Buda, caminantes, errantes, sin hogar, ¿no? Bhikkhus, la palabra que se usaba para referirnos a los discípulos del Buda era bhikkhus, bhikkhu, que muchas veces se traduce como monje. Aunque bueno, en aquel entonces no eran monjes realmente porque no había monasterios, ¿no? Eran simplemente discípulos errantes del Buda, que andaban caminando por los caminos. Entonces, bueno, les voy a leer el Sutta de Nanda para que vean qué es lo que dice el Sutta de Nanda. Vamos a ver. Dice, Nanda Sutta. El sutta es un poquito más largo de lo que yo les voy a leer. Muchas veces los suttas del canon Pali tienen toda una fórmula, una manera de contarse, en donde se repiten ciertas frases, y es un poquito raro. Dices, bueno, ¿qué estoy leyendo? ¿Por qué estoy leyendo tantas veces esta misma frase? Obviamente eran técnicas, eran mnemotecnia, ¿no? Que estaban diseñadas para que los monjes pudieran memorizar todos estos suttas que aparentemente se cantaban, ¿no? Entonces lo que hice fue resumir el sutta. Obviamente, digo, imagínense meterle mano a un sutta, pues es como que se siente uno, ¿cómo voy a estar aquí recortando las palabras del Buda, no? Pero bueno, lo hice. Recorté un poquito, recorté un poco el sutta, digamos que lo que pueden ustedes interpretar es que está un poquito como parafraseado, ¿no? Pero lo que quería era que contemos la historia, a ver de qué trata. Entonces empieza el texto y dice, así lo he oído. Así lo he oído se refiere, casi todos los suttas empiezan así. Se refiere a el otro primo del Buda, Ananda, de hecho, que es quien repitió todas las enseñanzas del Buda y a partir de lo cual se compiló el canon Pali. Entonces, así lo he oído, es Ananda diciendo, esto fue lo que yo escuché, ¿no? Entonces dice aquí, cierta vez el Bhagavan, la palabra Bhagavan es uno de los títulos que se usa para referirse al Buda. Significa literalmente el Señor o el bienaventurado o el bendito. Entonces dice, cierta vez el Bhagavan se encontraba en la ciudad de Savatthi, en el bosque de Jeta, en el parque de Anathapindika. En aquella ocasión, el venerable Nanda, primo del Bhagavan, hijo de una tía materna, decía así a numerosos bhikkhus: es con descontento, oh amigos, que yo practico la vida religiosa. No puedo soportar la vida religiosa. Renunciando a la disciplina, regresaré a la vida secular. Entonces un bhikkhú se acercó a donde estaba el Bhagavan y, habiéndole saludado, se sentó a un lado y le dijo: Bhagavan, Nanda, el hijo de tu tía materna, está diciendo así a numerosos bhikkhus: es con descontento, oh amigos, que yo practico la vida religiosa. No puedo soportar la vida religiosa. Renunciando a la disciplina, regresaré a la vida secular. Entonces el Bhagavan llamó a Nanda y le preguntó: ¿es verdad, Nanda, que tú estás diciendo por ahí a numerosos bhikkhus que estás descontento con la vida religiosa, que deseas renunciar a la disciplina y regresar a la vida secular? Sí, señor, contestó Nanda. ¿Y por qué razón, Nanda, practicas con descontento la vida religiosa y, renunciando a la disciplina, deseas regresar a la vida secular? Señor, una muchacha Shakya era la tribu a la que pertenecía el Buda, y también el poblado, el pueblo del que venía la prometida de Nanda. Dice: Señor, una muchacha Shakya
la belleza del país, cuando yo abandonaba mi casa, con sus cabellos a medio peinar y fijando en mí su mirada, me dijo: vuelve pronto, noble señor. Y yo, Señor, recordándola, practico con descontento la vida religiosa. No puedo soportar la vida religiosa. Renunciando a la disciplina, regresaré a la vida secular. Y tomando al venerable Nanda por el brazo, con gran rapidez el Bhagavant desapareció del bosque de Yeta y apareció entre los devas de Tavatimsa, el cielo de los 33 dioses. Entonces, ¡bum!, en un abrir y cerrar de ojos, Nanda y el Buda ¡pum!, aparecen en el cielo de los 33 dioses. En aquella ocasión, 500 ninfas celestiales, sus pies hermosos como palomas blancas, habían llegado al cielo para servir a Shaka, el señor de los dioses. Y el Bhagavant le dijo al venerable Nanda: ¿ves, Nanda, a estas 500 ninfas celestiales, sus pies hermosos como palomas blancas? Sí, señor. ¿Qué piensas, Nanda? ¿Quién es más hermosa, más admirable, más encantadora? ¿Aquella muchacha Shakya, la belleza del país? ¿O estas 500 ninfas celestiales de hermosos pies como palomas blancas? Entonces Nanda contesta: Señor, al igual que un chango chamuscado, con sus orejas y nariz cortadas, así luce aquella muchacha Shakya, la belleza del país. Así dice el sutta. Así luce aquella muchacha Shakya, la belleza del país, si se le compara con estas hermosas ninfas. No puede ser tomada en cuenta, no vale ni una pequeña parte de ellas, no admite comparación. Estas 500 ninfas celestiales son más hermosas, más admirables, infinitamente más encantadoras. Entonces, alégrate, Nanda, alégrate, disfruta. Yo te garantizo que tendrás 500 ninfas de hermosos pies como palomas blancas, si practicas la disciplina. Señor, si el Bhagavad me asegura que yo tendré 500 ninfas de hermosos pies como palomas blancas, yo disfrutaré practicando la ilustre vida religiosa. Entonces, tomando al venerable Nanda por el brazo, con gran rapidez, el Bhagavant desapareció de entre los 33 dioses y apareció en el bosque de Yeta. Y los bhikkhus oyeron decir: el venerable Nanda practica la vida religiosa por causa de las ninfas. El Bhagavant le ha asegurado que tendrá 500 ninfas de hermosos pies. Y los bhikkhus, compañeros del venerable Nanda, se referían a él con los términos lacayo, vendido, diciendo: el venerable Nanda es ciertamente un lacayo, el venerable Nanda es un vendido, él practica la vida religiosa por causa de las ninfas. El Bhagavant le ha asegurado que tendrá 500 ninfas de pies hermosos como palomas blancas. Y el venerable Nanda, mortificado, avergonzado y disgustado con los términos lacayo y vendido, utilizados por sus compañeros, vivía a solas, solitario, alerta y vigilante, pero practicando lleno de fervor y resuelto. En poco tiempo entró y permaneció en la meta suprema de la vida santa, por cuya causa los hijos de familia parten de sus hogares para llevar una vida errante, conociéndola y alcanzándola por él mismo en el aquí y ahora. Y él comprendió que sus renacimientos habían concluido, que había cumplido con la vida religiosa, que había hecho lo que tenía que hacer y que ya nada tenía que ver con este mundo. El venerable Nanda se convirtió en un arahant. La palabra arahant es alguien que alcanzó ya el nirvana bajo la enseñanza del Buda. Entonces, una divinidad de gran belleza, al concluir la noche, iluminando durante mucho tiempo el bosque de Yeta, se acercó a donde estaba el Bhagavant y le dijo: Señor, el venerable Nanda, mediante la destrucción de las impurezas, ha conocido, ha realizado, ha obtenido por él mismo, en el aquí y ahora,
la pura liberación de la mente, la liberación mediante el conocimiento. Y el venerable Nanda, al terminar aquella noche, se acercó a donde estaba el Bhagavant y le dijo: Señor, yo libero al Bhagavant de aquella promesa que me hizo con respecto a la obtención de las 500 ninfas de pies hermosos como palomas blancas. Oh Nanda, comprendiendo tu mente con mi mente, yo me di cuenta que tú, mediante la destrucción de las impurezas, habías conocido, habías realizado, habías obtenido por ti mismo en el aquí y ahora la pura liberación de la mente, la liberación mediante el conocimiento. Ya que tu mente, oh Nanda, despojándose de los apegos, ha quedado libre de las impurezas, entonces yo también he quedado liberado de mi promesa. El Bhagavant, comprendiendo el sentido de todo esto, dijo en aquella ocasión este Udana. Y aquí viene el Udana, la exhalación inspirada. Dice: no se altera ni en la felicidad ni en la desgracia aquel bhikkhú que atravesó el lodo de la sensualidad, que destrozó la espina del deseo, que alcanzó la destrucción de la ilusión. Entonces, este es el Nanda Sutta, en su resumen parafraseado. ¿Qué les pareció? Bien bonita historia, ¿verdad? Se pueden imaginar al pobre de Nanda, ¿no? Sufriendo con todo este asunto de que ya lo hizo su discípulo, el Buda, y pues ahora está ahí el pobre, ¿no? Practicando la disciplina y sintiéndose muy mal, y extrañando a su prometida, extrañando a la novia, extrañando todo ese mundo de la sensualidad al que hace referencia la novia, ¿no? La prometida. Pero el Buda lo lleva y le muestra una probadita de lo que puede ser la belleza de la iluminación, representada en este caso por estas 500 ninfas celestiales, de pies hermosos como palomas blancas, ¿no? Es muy chistoso porque repite una y otra vez lo de los pies hermosos como palomas blancas. Entonces te las imaginas así, ¿no? Caminando a las ninfas así con sus pies como palomas blancas. Entonces, claro, el Buda le muestra esta probadita de esa inmensa belleza y le pregunta, ¿no? A ver, entre las ninfas y tu novia, ¿quién es más bonita? Y no, y Nanda dice, pero nada que ver, ¿no? Nada que ver. Y la comparación es muy fuerte, ¿no? En comparación con estas ninfas, mi novia, que era la más hermosa de todo el país, es como un chango chamuscado, al cual le han cortado la nariz y las orejas. La comparación es súper fuerte, digo, es así como que la imagen de dónde habrá salido, ¿verdad? Pero la imagen es muy fuerte, muy grotesca, incluso muy desagradable, ¿no? Imaginarla. Y eso es lo que Nanda expresa en el momento en el que ve a esas ninfas, ¿no? Y luego todavía peor, en el momento, o sea, claro, Nanda se pone a practicar con la promesa de que va a tener a estas ninfas al cabo de tantos años de práctica. Y en el momento en el que alcanza la iluminación, obviamente ya las 500 ninfas ya no le interesan. O sea, obviamente la belleza de la iluminación, la satisfacción de la iluminación está todavía por encima de la belleza de esas 500 ninfas. Tanto así que le dice al Bhagavant: no te preocupes, no me tienes que cumplir la promesa de las 500 ninfas, ¿eh? Te libero de la promesa. Y el Buda le expresa el gusto de que haya alcanzado la iluminación y le expresa ese gusto con el Udana que dice al final, ¿no? Quien está libre, quien ha cruzado a través del lodazal del mundo de la sensualidad, ¿no? Está libre de deseo y ha alcanzado la iluminación, ¿no? Entonces, bueno, pues me pregunto si en nuestra experiencia cotidiana de pronto hemos tenido una probadita de ese nivel de belleza al que hace referencia el sutta, ¿no? No sé si les ha pasado a veces, después de un tiempo de meditar, de pronto tiene uno acceso a ciertos estados meditativos que pueden llegar a ser muy profundos
y puede uno tener esto que se conoce como las absorciones meditativas. Desde una absorción meditativa, la experiencia de belleza que puede uno percibir es grande. Y es curioso porque generalmente nosotros estamos acostumbrados a pensar en la belleza en términos de aquello que experimentamos con los órganos de los sentidos, ¿no? Con el órgano de la vista, con el órgano del oído, del olfato, del gusto, del tacto, ¿no? Incluso la belleza de la seda, ¿verdad? Al tacto. Todas esas experiencias, digamos, sublimes, delicadas, exquisitas, que podemos tener con los órganos de los sentidos, ¿no? Toda esa esfera, digamos, de los órganos de los sentidos y de la experiencia sensorial, en el budismo se le conoce como kama loka. Kama con K, loka con K. La palabra loka significa mundo o esfera. Kama loka, suena raro, ¿verdad? Eso de la kama loka. Kama loka significa la esfera del mundo de los sentidos, la esfera de lo sensorial, ¿no? Y la mayor parte de nuestra existencia vivimos en kama loka, vivimos en contacto con esta esfera de los sentidos, ¿no? De acuerdo al budismo, existen otras esferas de experiencia más elevadas. Cuando estamos en una absorción meditativa, por ejemplo, se dice que tenemos acceso a un nivel de placer que no es un placer sensorial en el sentido de que no lo experimentas con tus sentidos físicos ordinarios, ¿no? Sino que lo experimentas con la mente. Entonces es una experiencia que va más allá de lo sensorial y que puedes experimentar un gran placer y una gran belleza que no tiene nada que ver con lo sensorial, ¿no? Que es como de otro orden. Cuando se tiene acceso a esos niveles de experiencia, se dice que estamos en la esfera de rupa loka. La palabra rupa significa forma, entonces el mundo de la forma. Cuando tenemos acceso al mundo de la forma, a la esfera de existencia que está más allá de los sentidos, podemos experimentar la belleza a otro nivel. Y no sé si seguramente si han tenido una meditación un poquito concentrada, un poquito tranquila, en donde han tenido una puertita hacia ese rupa loka, podemos darnos cuenta de que efectivamente los niveles de belleza a los que estamos acostumbrados aquí desde la perspectiva de nuestro mundo cotidiano, nada que ver, ¿no? Nada que ver. Hay veces que sí, verdaderamente la experiencia meditativa puede ser sublime, puede ser bella de una manera que no podemos describir en términos de la belleza que experimentamos sensorialmente con los órganos de los sentidos. Y esa es una probadita, por supuesto, minúscula de lo que supongo que puede ser la experiencia de la iluminación, la realidad vista desde los ojos de un Buda, ¿no? La belleza de la experiencia de la iluminación en sí misma. Entonces es más o menos a eso a lo que apunta el Sutta de Nanda. Y para rematarlo, les voy a contar otro cuentito que es muy bonito, ¿no? Que es el cuento de la vendedora de pescado. No sé si han oído hablar del cuento de la vendedora de pescado. Imagínense que hay un mercado, aquí como el mercado de aquí de Jutepec, tú que vives en Jutepec, ¿no? Y la gente viene de los diferentes lugares del campo a vender sus productos al mercado. Entonces ahí tenemos a la vendedora de pescado, que todos los días pone su puestito y pone sus pescados, y por allá está la que vende las semillas, y la que vende las flores, y el que vende el pan, y así sucesivamente. Y un buen día, cae la tarde y se deja caer un chaparrón, un aguacero tremendo, y el caso es que la vendedora de pescado no le da tiempo de agarrar su ruta y de regresarse a su pueblo, ¿no? Entonces se queda con sus pescados ahí ya de noche y la vendedora de flores le dice, no te preocupes, vente a mi casa, te quedas conmigo hoy en la noche. Ah, pues muy bien. Entonces llega a la casa de la vendedora de flores y pues llega la hora de dormir y entonces la vendedora de pescado se acuesta a dormir y empieza a percibir este aroma, ¿no? Este aroma y voltea y a todo alrededor está lleno de flores y este aroma de las flores, ¿no?
que le parece increíblemente perturbador, ¿no? Y que la saca de onda por completo. Y la vendedora de pescado dice, no, 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 yo no puedo con esto. Entonces va por sus pescados y se rodea de pescados. Y entonces pone pescados muertos a todo alrededor de su cama y ya se duerme muy feliz oliendo a sus pescados muertos, ¿no? Entonces, esto hace referencia a que hay veces que podemos ver lo bello, podemos sentir, oler, mirar, percibir lo que es bello y sencillamente no estamos preparados para estar en presencia de eso. Queremos regresarnos con nuestros pescados muertos, ¿no? Con nuestro olor a podrido, que es a lo que estamos acostumbrados. Nos gusta aquello a lo que estamos acostumbrados y no estamos receptivos a esa belleza que está más allá, ¿no? Entonces, esta enseñanza nos habla de lo importante que es sensibilizarnos a esa otra belleza sublime y delicada que está representada en este cuento por el perfume de las flores, ¿no? Porque realmente está por todos lados, ese perfume de las flores está por todos lados. Lo incondicionado, la realidad con R mayúscula, está por todos lados. Es cosa de aprender a abrir los ojos a ella. No está en otro mundo, no está en otra esfera, no está en otra dimensión, está aquí y ahora. Y la enseñanza budista lo que nos dice es, básicamente, hay que aprender a practicar para poder abrir los ojos a eso que ya está aquí y que es la realidad, con todas sus características, con estas tres características de las que hablábamos, ¿no? Impermanente, insubstancial, en términos últimos, insatisfactoria, ¿no? Pero lo que sí es satisfactorio es justamente la posibilidad de abrir los ojos a eso y de ver esa belleza que está representada en este caso por el aroma de las flores o por las ninfas de los pies de paloma, ¿no? En el Sutta de Nanda, y que es la belleza de la mente iluminada. Entonces, bueno, pues hasta ahí dejamos nuestro comentario. El Sutta de Nanda. Pero sí, tenemos 5 minutitos por si alguien quiere preguntar algo o hacer alguna reflexión, o nuestros amigos que están en Facebook, si tienen ganas de intervenir, de hacernos llegar algún comentario, lo pueden escribir en el chat y aquí Moksharati me lo lee y podemos entrar en algún tipo de diálogo con ustedes con todo gusto. Entonces, pues no sé, ¿algún comentario? Sí, Sharon. Kamaloka, Rupa Loka, Arupa Loka. Sí, sí, son 3 esferas de existencia de las que habla el budismo, ¿no? Kamaloka, el mundo de los sentidos, Rupa Loka, el mundo de la forma, y Arupa Loka, que es el mundo de la no forma, el mundo de la no forma. ¿Y ya la iluminación? No, no, todos esos mundos son finalmente planos de experiencia, podríamos decir, condicionados. No se refieren a la experiencia de lo incondicionado todavía. Por eso, imagínate, la experiencia que puedes tener tú en Rupa Loka o en Arupa Loka también la puedes acceder desde la meditación. Se conocen, existen las absorciones meditativas, las Arupa Dhyanas, que son las absorciones meditativas sin forma. Son también absorciones meditativas muy profundas a las que se puede acceder en meditación, pero siguen siendo experiencias de lo condicionado. Lo incondicionado está más allá. Porque todas esas experiencias, bueno, se dice que ya ves que existen en el símbolo de la rueda de la vida, existen los distintos mundos, ¿no? El mundo de los animales, el mundo de los titanes, el mundo de los seres humanos, el mundo de los dioses. Los dioses se dice que viven en Rupa Loka y Arupa Loka. Son, digamos, las esferas en las que están esos seres celestiales, que son seres míticos en el budismo, ¿no? Que, bueno, que se dice que existen literalmente en esas otras esferas de existencia.
Y de Arupaloka viene. Ya no hay más, solamente son los distintos, este cielo de los 33 al que hace referencia el Sutta de Nanda, es uno de los niveles, el nivel más alto de Rupaloka. Sí, sí, entonces, por allá nos encontramos, Sharon, por ahí nos vemos, en Arupaloka, en nuestra siguiente meditación. Sí. Y por ejemplo, los titanes viven en alguno de estos planos de experiencia. Sí, completamente Kamaloka. ¿Sí? Sí, igual que nosotros, ¿no? Los animales entran en alguno. Kamaloka. Kama, loca, sí. Nosotros como seres humanos vivimos la mayor parte del tiempo en Kama loca, pero tenemos acceso a Rupa loca, incluso a Arupa loca. Mediante la meditación o mediante la contemplación, por ejemplo, del arte o de la belleza, ¿no? De experiencias sublimes como esas, ¿no? Podemos tener acceso a esas experiencias que son de un nivel de apreciación estética que va más allá del ordinario, ¿no? Sí. Dentro del camino Octuple, ¿en cuál de los 8 es donde están las 4 lakshanas? Lakshanas. Las 3 lakshanas. Las 3 lakshanas o las 4 viparyasas son las 3 lakshanas es que todo es impermanente, todo es insubstancial y todo es insatisfactorio. Estas también son viparyasas en el sentido en el que la mayor parte del tiempo vemos las cosas al revés, ¿no? Pero hay una cuarta viparyasa que es la de la belleza, y lo feo y lo bello, ¿no? Entonces son 2 palabras distintas. Más o menos hacen referencia a lo mismo, pero en el camino óctuple tienen que ver con la visión, ¿no? En el primer elemento del camino óctuple, que es visión correcta. La visión correcta es precisamente la posibilidad de ver las 3 lakshanas por lo que son, de ver a todos los fenómenos como insubstanciales, impermanentes e insatisfactorios. Una vez que puedes ver que efectivamente así es la realidad, esa es la visión perfecta. Esa es la visión perfecta de la que habla el camino óctuple. De nada. ¿Algún otro intervención por aquí en Facebook? ¿Algún amigo o amiga que quiera hacer otro comentario? No. Bueno, a nuestros amigos que nos están